Nuevos operativos policiales desarticulan bandas y detienen peligrosos delincuentes. Las autoridades exigen a los jueces no emitir boletas de libertad de manera indiscriminada. Inician clases en la región costa y hay varios centros educativos que lo harán virtualmente ante los daños por las lluvias. Hasta $20.000 de becas y ayuda ofrece la Cenecit a los bachilleres que deseen ingresar a las universidades. Ya en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, el campeón ecuatoriano Aucas perdió 3-2 contra el Racing de Avellaneda en Argentina. En Noticias del Mundo, en la frontera entre Chile y Perú, un grupo de migrantes venezolanos que intentan atravesar el país de regreso al suyo están retenidos, ya que ninguna autoridad de ambos países permite el paso de ida o de regreso. Televidentes, ¿cómo están ustedes? Un gusto, como siempre, que nos acompañe a esta hora por la emisión estelar de Noticias 7 de su televisión pública, hoy jueves 20 de abril. Como siempre, nos puede seguir en directo a través de www.eltelegrafo.com.es o en el dial de Pública FM en todo el país. Y claro, nuestras redes sociales. Como siempre, un gusto compartir esta mesa de trabajo contigo, María Mercedes. Buenas noches, Byron, amigos televidentes, bienvenidos. Tenemos importante información para todos ustedes a esta hora. Aquí empezamos. Mucha atención, un líder de los Tiguerones fue capturado en Esmeraldas este jueves, mientras en Pascuales, Guayaquil, se evitó un secuestro y producto de las acciones policiales, 4 integrantes del grupo delincuencial denominado Los Águilas han sido detenidos. Los principales resultados de los operativos efectuados en las últimas horas los dieron a conocer tanto el ministro del Interior Juan Zapata como el comandante de la policía Fausto Salinas. Se trata de alias Gato, uno de los líderes de los Tiguerones, quien fue capturado en Esmeraldas y según las investigaciones se lo vincula a varios delitos. Como tenencia de armas, municiones y explosivos, así como la ejecución de asesinatos. Además, la oportuna acción de la policía frustró un intento de secuestro de 3 ciudadanos y el robo de un vehículo en Pascuales, provincia del Guayas, donde 4 integrantes del grupo delincuencial Los Águilas fueron detenidos con armas de fuego y municiones. Esta banda se dedicaba a la extorsión, al secuestro y a la intimidación en todo el sector de Pascuales. Las autoridades cuestionaron las recientes decisiones judiciales que dejaron en libertad a presuntos delincuentes capturados. No es justo que miles de policías y militares, arriesgando su propia seguridad, generando procedimientos extensos, estoicos, históricos en el país que hoy estamos entrando con toda contundencia, no tengan el complemento fundamental de la administración de justicia. Ya no podemos estar de denuncia en denuncia, de queja administrativa a la judicatura, porque lastimosamente no surte el efecto. Finalmente se efectuó un balance de los 19 días de estado de excepción en la zona 8, Santa Elena y Los Ríos. Hasta el momento han sido ya capturados 113 blancos de los 916 detenidos que tenemos hasta el momento. ¿Qué significa eso? Que son la gente que genera la violencia, generan los sicariatos, generan muchas veces actos terroristas en los territorios. Además, informó que existe una reducción promedio del 35% en las muertes violentas en dichas zonas. Olga Velasco, Noticias 7. Los sectores productivos demandan mayor seguridad y solicitan que la función judicial respalde la labor de la policía y el esfuerzo de las Fuerzas Armadas en su lucha contra la delincuencia. El gremio productivo afirma que la inseguridad deja hasta el momento pérdidas por más de $2 millones este 2023. Más las decenas de millones de dólares que le cuesta a estas ramas productivas el tratar de autoprotegerse. Quienes están vinculados a la producción de banano, cacao, camarón y otros aseguran que invierten cada año por lo menos $200 millones en sistemas de vigilancia, seguridad privada y todo tipo de controles. Nosotros constantemente capacitamos, el exportador busca colaborar con los productores, poner nuevos centros de acopio y esto no es posible porque cada vez piden vacunas, son atacados por diferentes personas. Están conscientes y respaldan el trabajo de las Fuerzas Armadas y la policía, pero dicen que no es suficiente, por lo que hacen un llamado a la justicia. Y al Poder Judicial para que implemente efectivamente las leyes y no implementen medidas cautelares que dejan en libertad a los delincuentes, deshaciendo en un santiamén las acciones
que la fuerza pública ejecuta. El Consejo de la Judicatura, ¿qué espera para empezar a sancionar a jueces que al día siguiente, en 24 horas, liberan a líderes de pandillas? Esto no es un asunto exclusivo del Ejecutivo y no debe ser utilizado para atacar al Ejecutivo en un momento de una pretensión de desestabilización política. Pero también exigen a la Asamblea reformas legales para que las víctimas de la delincuencia estén protegidas. Carolina Basante, Noticias 7. El ministro del Interior, Juan Zapata, cuestionó a los asambleístas por la ley de uso legítimo de la fuerza, que según él, el criterio del gobierno no brinda las garantías para que la policía actúe de manera contundente contra el AMPA. El ministro del Interior, Juan Zapata, respondió de manera contundente a los asambleístas que preguntaron por qué los policías no actúan con más fuerza. A policías que le están atacando con explosivos, se materializa la amenaza para hacer uso del arma. O sea, el policía que sobrevive a la dinamita que dispare. Cambien, señor asambleísta, en su terreno también está a mejorar esto. Se refiere a la ley de uso legítimo de la fuerza, que según el ministro Juan Zapata no entrega el respaldo legal total que los policías necesitan. Hagamos lo que hizo Chile, mi querido asambleísta, donde el Senado le acaba de dar a carabineros que use su arma al mínimo intento de un delincuente. El uso progresivo no puede estar 50-50 entre la policía y los delincuentes, porque ellos ya rompieron derechos humanos, que es lo que usted pelea. Debe estar la fuerza pública arriba, al mejor intento utilizar el arma, pero un fiscal pide a un policía que vaya nuevamente preso. Tenemos que intervenir, pero si un policía que es padre de familia sabe que si interviene un fiscal le pide que vaya preso y un juez le manda preso, también quiero que analicen eso. Aunque en la Asamblea Nacional defienden su trabajo y dicen que sí han entregado leyes en materia de seguridad. Han mencionado que los militares no pueden ayudar a fortalecer la seguridad ciudadana y hoy los vemos en las calles. En el gobierno insisten en que en el Parlamento deben agilizar la aprobación de la reforma a la Constitución, que permitiría que los militares estén de manera permanente apoyando a los policías en las calles. Hemos dicho que las reformas en materia de seguridad tienen que ser más profundas y esperamos que el trabajo que está haciendo la Comisión de Enmiendas permita que se pueda avanzar con mayor fuerza los elementos principales para poder garantizar que el Ejército, las Fuerzas Armadas, puedan actuar en conjunto a la Policía Nacional para combatir a quienes ahora van a ser declarados grupos terroristas en este país. El ministro del Interior pidió sensibilidad a los asambleístas. Confirmó que policías, militares e incluso él han recibido amenazas por combatir a los delincuentes. Este jueves 20 de abril se inauguró el año lectivo 2023-2024 en la región Costa Galápagos, con la novedad de que 99 planteles educativos arrancarán con clases virtuales. Un nuevo año lectivo se inauguró este jueves 20 de abril en la región Costa Galápagos. La ministra de Educación, María Brown, detalló que el inicio de clases se dará oficialmente el 24 de abril, pero debido a las lluvias, 99 planteles educativos lo harán en modalidad virtual. 97 instituciones educativas fiscales que iniciarán el año lectivo en modalidad a distancia en el sostenimiento fiscal. En lo municipal, una institución educativa iniciará a distancia y en particular iniciará una institución educativa a distancia. La decisión fue tomada debido al temporal y al terremoto del 18 de marzo, que afectó principalmente a las provincias de Guayas, Azuay, El Oro y Manabí. Tendrán un retraso, postergarán el inicio del año lectivo entre 3 a 5 días, 361 instituciones educativas fiscales y 5 instituciones educativas particulares. La prioridad del ministerio es la continuidad educativa, por lo que se implementaron protocolos en caso de emergencia para garantizar el acceso a la educación. Podría irse actualizando. Tomemos en consideración que este protocolo para la continuidad, este plan de continuidad educativa en contextos de emergencias por eventos naturales, debe aplicarse a lo largo del año. En total, son 930 instituciones educativas con afectaciones, es decir, el 10% del total de planteles educativos en el régimen Costa Galápagos. Manuela Bedón, Noticias 7. Mucha atención, el incremento en el costo de pensiones y matrículas en algunos colegios del litoral genera inconformidad en padres de familia. Les contamos más en el siguiente reporte. En ciertos establecimientos educativos el aumento fue solo en la matrícula. En otros también hubo un incremento de entre $1 y $30 en la mensualidad. Algunos padres de estudiantes consideran que si la institución brinda óptimas condiciones para la educación de sus hijos, el valor está justificado. Sí ha subido un poco el presupuesto en cuanto a
pensiones más que nada, porque las matrículas están reguladas. O sea, uno está buscando seguridad en este momento para tus hijos. Que puedan llegar bien a la escuela, que puedan llegar bien a casa. Desde los expresos es que hay que buscar opciones seguras. Sin embargo, hay quienes no esperaban dicho incremento, que es aprobado por el Ministerio de Educación, siempre y cuando existan mejoras en la infraestructura y el área académica. Un incremento que las unidades educativas destinan también a otros haberes. Hemos tenido en estos 2 años de gobierno incrementos en los sueldos básicos, por decirlo de alguna forma, que tiene una incidencia no solamente en aquellos sueldos básicos, sino hacia adelante. Y para poder mantener un número de docentes motivados, también necesitamos que ellos sean remunerados acorde. A pocos días del inicio a clases, ya la mayoría está matriculado. Sin embargo, para el tema de las mensualidades, están a tiempo todavía de reportar a la institución que no cumpla con los parámetros o actúe en contra de lo establecido por la Autoridad de Educación. Si existen denuncias de cobros indebidos, tanto en el sistema fiscal como en instituciones educativas particulares, municipales o fiscomisionales, pueden dirigirse a través de la línea telefónica 1-800-EDUCACIÓN con las denuncias respectivas que permiten que conozcamos y podamos tomar medidas. Quienes consideran que el costo actual de las matrículas y pensiones no está al alcance de su presupuesto, han optado por cambiar de institución a sus hijos. Con el inicio de clases en la costa, la inseguridad es un factor que preocupa a padres y maestros. Los expertos recomiendan tomar precauciones, pero evitar exageraciones y exceso de información a niños o adolescentes para así evitar ansiedad y angustia en los chicos. La preocupación mayor de los padres de familia y los directivos de escuelas y colegios es la inseguridad alrededor de las instituciones. A pesar de que todas tienen seguridad privada afuera o dentro de los establecimientos o las garitas, los temores no son infundados, pues es constante la inseguridad. ¿Qué deberían hacer adicionalmente los profesores o papitos? Joseph Cano Farah, experto en seguridad, cree que siempre hay otras medidas adicionales en la prevención. Hay gente que está merodeando los colegios, porque no nos olvidemos que son presa fácil, lastimosamente, de la delincuencia. Por ello dice que no es recomendable, por ejemplo, que el padre lleve a su niño hasta el aula de clases si éste porta un arma, o si se trata de guardaespaldas en casos excepcionales. Viendo del colegio cómo esté la infraestructura del control de accesos, directamente yo vería que no fuera tan necesario que ingresen personas armadas dentro de la instalación. Charlas sobre el estrés y el manejo de procedimientos en eventos violentos de los estudiantes también puede ser un caso extremo. Pero no solo es la violencia física o la delincuencia común, también está la sensación de inseguridad o ansiedad que viven los jóvenes y niños. Así lo dice esta psicóloga experta en temas. Problemas de sueño, sudoración excesiva, miedo exagerado a algunas situaciones venideras, como por ejemplo el inicio de clases o el ir a clases. En este caso en la región sierra, en la región es decir, no te muevas, no mires, no respires, solo mírame a mí, o no agarres cualquier carro. Entonces hay maneras específicas para no plantar o no sembrar un miedo exagerado que se puede producir en un trastorno de ansiedad en el niño o adolescente. Por ejemplo, el exceso de conexión a las redes sociales, las malas noticias sobre la violencia y otros factores alternos afectan las emociones de niños y adolescentes. Estar presente en cuerpo y en pensamiento y en todo con tu hijo. Muchas veces estamos al lado de ellos, pero estamos conectados al celular o a otra situación. La otra es validar sus emociones, aprender a reconocer o a enseñarles a reconocer qué es lo que están sintiendo y a validarlas. O sea, está bien que te sientas triste, yo entiendo que te sientes triste y estoy aquí para darte mi hombro si necesitas llorar. Por eso, la psicóloga María Luisa Cuesta da la siguiente recomendación. Y hablamos mucho de la generación de cristal. ¿Qué es la generación de cristal? Producto de los padres que caemos en el exageradamente permisivos y no aprendemos a poner límites claros. Entonces, si nosotros mantenemos el control, si nosotros estamos educados o preparándonos cada día para ser mejores padres, vamos a tener mejores resultados en nuestros hijos. Byron Galarza, Noticias 7. Seguimos. Para todos los bachilleres que están próximos a graduarse y tienen impedimentos económicos o sociales para poder seguir una carrera de tercer nivel, ahora podrán acceder a una beca, mucha atención, de 20.000
becas que se darán en los institutos técnicos del país. En la siguiente nota les contamos cómo. Alivio es la sensación que los jóvenes y sus padres sienten al tener una beca para estudiar una carrera de educación superior. Te puede impulsar tus estudios para que puedas cumplir tus sueños. Sí, es una gran ayuda porque me facilita económicamente. Y es que desde pequeños soñamos con lo que queremos ser de adultos. Jugamos a ser médicos, abogados o administradores de empresas. Pero en la actualidad el mundo laboral se ha expandido. Helen, Cristian y Matías son estudiantes de carreras técnicas, las cuales les han permitido explorar esos sueños de manera real. Es más la metodología, la paciencia de los maestros. Aquí se realiza todo tipo de trabajo. Como vimos que hay una variedad de frutas en nuestro país, quise implementar una variedad de mermeladas. Ahora sigue gestión de marketing, algo que ha combinado con su emprendimiento y le ha ayudado a crecer su marca en un 30%. Yo estoy implementando estrategias comerciales, como incluso en redes sociales, también vendiéndome mi producto en locales, incluso lo que es cafeterías, etc. Así como ellos obtuvieron la oportunidad de becarse para culminar sus estudios, cada año cerca de 20,000 estudiantes podrán acceder a una beca de educación superior en 20 institutos técnicos y tecnológicos, financiado por la CENESID. Los estudiantes interesados podrán aplicar esta beca desde este mes de mayo a través de la página web www.ciau.cenecid.gov.es en la sección de convocatorias. Ahí estará el apartado Becas Tech, donde podrán seleccionar el instituto de su interés y su programa de estudios. Acudirán a los diferentes institutos al cual deseen cursar sus estudios de tercer nivel, harán el proceso de admisión con cada uno de los institutos particulares y el requisito para postular a la beca será principalmente la carta de admisión a cada uno de los institutos. Estas carreras de tercer nivel se caracterizan por tener una metodología basada en la práctica y con menor inversión de tiempos durante el estudio. Manuela Bedón, Noticias 7. Tres comparecencias estaban previstas para la tercera jornada de práctica de la prueba en la Comisión de Fiscalización. Carolina Basante hoy nos acompaña en el estudio para contarnos los pormenores. Carito. Hola, ¿qué tal, compañeros Meche, Byron y amigos televidentes? Fiscalización se reunió desde las 2 de la tarde del día de hoy para escuchar los testimonios de Manuel Arroyo, funcionario de la Contraloría, y también del mismo Contralor Carlos Riofrío, y además del actual gerente de Flopec, Luis Lavallén. Como ha sido la tónica en estos días, pues en la comisión la sesión se dio en medio de incidentes, cruce de acusaciones y gritos entre los legisladores. Pero sobre el contenido de la información vertida en esta jornada podemos destacar que Arroyo señaló que durante la auditoría al contrato de Flopec con Amazonas Tanker en 2020 hubo un informe borrador de posibles responsabilidades penales. Sin embargo, señaló que no prosperó y fue descartado al no encontrar elementos suficientes. Esto fue corroborado por el Contralor Riofrío, que dijo que no se halló dolo, es decir, no hubo una conducta antijurídica o punible. Además de estos hechos ocurrieron durante 2020, como ya indicamos, es decir, durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Pero para contarles más detalles, preparamos el siguiente reportaje. Veamos. Señora Presidenta, ahí sí voy a objetar eso. Entre gritos. Yo decido a quién doy la palabra, no tú, Viviana. Y constantes interrupciones se llevó a cabo la tercera jornada de práctica de la prueba en el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso en la Comisión de Fiscalización, que se centró en un informe borrador de presunta responsabilidad penal en el contrato de Flopec con Amazonas Tanker. Este documento que estamos exhibiendo ha sido solicitado como prueba de oficio a través de los miembros de la comisión. Y ese documento que usted exhibe ahí no consta como pruebas de oficio. Aunque ese informe fue archivado y Manuel Arroyo, director de auditorías de Contraloría, explicó por qué. La Dirección de Patrocinio devolvió el proyecto de informe de inicio responsable penal indicando que no había elementos suficientes, pertinentes y competentes en materia penal.
Esto mismo corroboró el contralor Carlos Riofrío. El proyecto de informe no tenía los elementos y por lo tanto nosotros es un tema que también nos exige la Fiscalía General cuando se remiten los indicios de responsabilidad penal, porque de lo contrario mandaríamos cualquier cosa a la Fiscalía para que ellos determinen. Y por parte de la defensa del presidente también se aclaró que ¿a qué periodo corresponde el informe que usted estaba refiriéndose hace un momento? No corresponde al periodo de 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Recuerda quién era el presidente de aquel momento? El anterior presidente fue Lenín Moreno. La semana laboral concluirá con una amplia jornada de 18 comparecencias convocadas para este viernes, entre ellas a los 9 integrantes de la Comisión de Régimen Económico que preside Mireya Pazmiño, una de las proponentes de este proceso de juicio político. Carolina Basante, Noticias 7. Solo para puntualizar algo, la presencia de los legisladores de régimen económico para el día de mañana fue solicitada por la defensa del presidente, ya que ellos aprobaron un informe sobre la recomendación de continuar con el contrato entre Amazonas Tanker y Flopec. Pero continuando con este tema, también les contamos que el abogado defensor del presidente Guillermo Lasso, Edgar Neira, en entrevista para Noticias 7, habló sobre esta segunda fase del juicio político en contra del primer mandatario. ¿Cómo ha visto las pruebas que se han presentado hasta hoy? Le contamos en la siguiente nota. Transcurridos al menos 5 días en la segunda fase del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, Edgar Neira, su defensa, da sus puntos de vista respecto de lo que hasta el momento ha ocurrido en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué pensar sobre las primeras pruebas de entregadas? Lo importante es que en estas primeras comparecencias y en la práctica de las primeras pruebas que van llegando a la Comisión de Fiscalización, se confirma la tesis del señor presidente de la República de que no existe peculado, de que no hay responsabilidad política. Y a esto se puede llegar a través de una simple lectura de lo que está ocurriendo en las sesiones en la Asamblea Nacional. Los dos principales elementos, los motores que activaron este proceso de peculado, son unas grabaciones hechas por un medio digital y el otro una carta de un exgerente de Flopec. Ninguno de los dos que ha sido invitado a comparecer para responder preguntas han tenido la entereza de dar la cara frente a los asambleístas. ¿Cuál es su opinión sobre la no asistencia a testificar del exgerente de Flopec, Jonathan Estupiñán? La persona que activa la acusación del supuesto peculado que no existe es el exgerente de Flopec, el almirante Estupiñán. Este señor ha remitido supuestamente una carta al presidente de la República y el argumento que utiliza la oposición política es el que el presidente no atendió esa carta, que ahí había una denuncia grave de una supuesta corrupción en los contratos que ha suscrito Flopec y que el presidente no le dio la atención debida y por esa omisión entonces incurre en una infracción constitucional de peculado. El principal elemento de esta argumentación es el señor Estupiñán, el autor de esa comunicación. Al no presentarse, no responder preguntas, no aportar esa versión que él tiene respecto de estos hechos, desde luego pues que pone a esta defensa en la situación de mostrar ante el país, mostrar ante la Comisión Especializada de Fiscalización que no hay, otra vez con otro elemento adicional, no hay el supuesto peculado, no hay los elementos que esto ha llevado a concluir que le hace responsable políticamente al presidente. ¿Podría no demostrarse peculado y aún así enjuiciar políticamente al presidente Lasso? Porque este es un juicio absolutamente reglado por la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa y porque además, con relación a juicios políticos, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ha sentado un criterio de que no se puede abusar de esta potestad parlamentaria para crear inestabilidad en los sistemas presidencialistas. Andrea Orbe, Noticias 7. Bueno, esta ha sido la actualización del juicio político al presidente Guillermo Lasso en esta tercera jornada. Para el día de mañana ya se han confirmado desde las 9 de la mañana estas comparecencias. Igual va a ser una jornada bastante extensa en la Comisión de Fiscalización, pero de forma oportuna nosotros les estaremos informando. Amigos televidentes, yo me despido. Sigan ustedes, compañeros, con más información.
Gracias, Colén. Estaremos pendientes, por supuesto, de los siguientes informes. Continuamos. Las lluvias siguen azotando zonas costeras como Santo Domingo, los ríos o Manabí. El desbordamiento del río Vinces inundó caseríos y viviendas en los ríos. Así también en Santo Domingo, en la provincia de Los Áchilas, varios barrios sufren la caída de lluvias y anegaciones en las partes bajas de la urbe. 25 emergencias de gran dimensión reporta el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo con deslizamientos e inundaciones en las zonas bajas del cantón, sobre todo en las riberas del río Toachi y otros afluentes. 46 zonas de riesgo tiene la ciudad y la provincia, lo que suma la intensificación de taponamientos de alcantarillas con desechos y basuras. A esto, además, el desbordamiento del río Blanco en la parroquia Valle Hermoso o el hundimiento de tierras en barrios donde se evidencia la destrucción de calles y avenidas entre 2 o más veredas, como en la cooperativa La Modelo. Definitivamente esas piedras tenían que sacarle porque justamente están en la boca de la alcantarilla. Hay partes que imagínense no hay paso para pasar, entonces sí deberían de tratar de ayudarnos con eso. Otra zona afectada es el cantón Vinces en la provincia de Los Ríos. Se trata del sector Las Vegas, que está bajo el agua por la crecida del río Vinces. Son más de 70 familias que se vieron sorprendidas a la madrugada, cuando la correntada del río entró a las viviendas. Desde las 4 de la mañana estamos aquí luchando. Esto fue algo en segundo que se rompió el muro, todos estábamos en descanso y cuando acordamos fue que alcanzamos solamente socorrer las vidas, los niños, los nietos, pues de ahí el resto pues ya todo es material y eso se puede recuperar. Muchas personas pobres que viven de sus labores día a día han perdido su trabajo. Las pérdidas van desde los enseres, electrodomésticos, muebles y hasta los animales de corral, ya que el recinto está en medio del campo. Sus habitantes son en su mayoría agricultores. Para ello, los damnificados ponen sacos de arena en las riberas del río y de sus casas, a fin de evitar que el agua entre a sus caseríos y los huertos familiares. Son las consecuencias de un duro invierno. Byron Galarza, Noticias 7. Natividad y Adriana son pacientes psiquiátricas del Hospital Julio Endara, quienes desde hace 8 meses se benefician de las terapias asistidas con caballos impartidas por la Policía Nacional. Conozcamos sus historias. ¿Se imagina usted a una niña sola en las calles? ¿Cómo se alimentará? ¿Dónde dormirá? ¿Y a qué peligros se enfrentará cada día? Esa era la realidad de Adriana 2 años antes de que fuera recogida de las calles y llevada al Hospital de Especialidades Julio Endara, donde le diagnosticaron con retraso mental. Ahí yo antes solo pasaba llorando en el hospital, me quería ir a mi casa y todo, pero como mi familia no me quiere llevar, entonces yo ya he entendido que no puedo irme. Ella, junto a su compañera Natividad, que fue diagnosticada con bipolaridad, han mejorado notablemente en sus diagnósticos por las terapias asistidas con caballos. Me siento muy feliz porque me siento agradecida también a la vez, porque cada vez que me monto me siento como un alivio. Porque me siento bien, me siento protegida y me siento con confianza a mí misma. Sus cuidadoras cuentan que durante 8 meses han realizado estas terapias y los cambios conductuales son los más notorios. La agresividad, la irritabilidad, la impulsividad les ayuda a controlar y a mantener de igual manera. Este es un tipo de terapia integral, ya que el paciente genera un vínculo directo con el caballo, lo que le permite desarrollar sus habilidades sociales, emocionales, afectivas y ocupacionales. Acelera su proceso de sanación y le permite reinsertarse en la comunidad de una manera más rápida. Para poder ampliar estos beneficios de la equinoterapia, el Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional firmaron un acuerdo para atender a los 132 pacientes del hospital, así lo explica la viceministra de Atención Integral en Salud, Carmen Guerrero. Sin embargo, este tipo de terapias está previsto que sea muy beneficioso también para niños a partir de los 3 y 4 años. Guerrero agregó que se espera expandir las atenciones a otros grupos de pacientes por dichos beneficios. Manuela Betón, Noticias 7. Hoy conoceremos la historia de Moisés Rodríguez, un agricultor que reside en la parroquia Aloguincho. Esto es en el nororiente de Quito, y nos muestra su día a día. Él también es uno de los beneficiarios de los créditos de Ban Ecuador. Cuando hay cosecha, don Moisés sube y baja por esta empinada montaña 10 veces al día.
subimos, bajamos, subimos unas 10 veces menos. Eso depende de los periodos que hacemos. Si hacemos unos 150 o 200 tercios, nos toca hacer más viajes. Escuchamos el paso de sus botas mientras camina con seguridad por entre el lodo y la hojarasca en sus 5 hectáreas de maíz, que en buena hora durante nuestra visita ya solo tenían las plantas y tallos secos por una venta exitosa. Trabajamos de 6 a 2 de la tarde. De ahí vamos a la casa y no falta que hacer. A ver los chanchos, tanta cosa que toca hacer ahí. Digamos, se trabaja de 6 a 6, se puede decir. Camuflados entre los maizales están sus toros y vacas, animales imponentes y de respeto, que sirven como segunda fuente de ingreso. Bueno, las vacas sacamos la leche, hacemos quesos y vendemos, o leche, así. Su hijo Denis, de 10 años, es un amante del campo que lo acompaña los días que no tiene clases o en las tardes. Juega y salta por la ladera sin cansarse. A veces gana mi papá subiendo. Cuando la neblina empieza a caer, para recuperar energías cortan un pedazo de caña. Su sabor es dulce y refrescante. El maíz que produce don Moisés llega hasta Guayaquil, pero para ello necesita arar el campo y abono para sus animales. Las cooperativas de la zona sí dan créditos, pero... Que cojan garante o que tengan un terreno para poder ellos asegurarse y darle el crédito. Más los temas administrativos para todos los postulantes. Le ven todo. Si usted tiene un crédito, no puede hacer ese crédito. Tiene que pagar primero ahí para que vayan allá. Él, como los agricultores de la parroquia Pollaro, tienen ingresos anuales cuando se cosecha y vende el choclo, no mensuales. Eso dificulta acceder a préstamos. Pero don Moisés nos relata que tiene un crédito actual del 1x30 de $8,000. La mitad de ese monto lo invirtió y el resto lo guarda para subsistir. Así notamos que sube tranquilo por la montaña. Hemos llegado a la cima, 300 metros desde la base. Para una persona que no vive aquí es algo exhaustivo. Sin embargo, para don Moisés y otras 400 familias es su día a día, porque ellos desde generación en generación se dedican a lo que es la agricultura y ganadería en esta zona llamada Alunguincho, que como podemos ver es verde fértil. Con cámaras de Eduardo Padilla, Lautaro Andrade, Noticias 7.